¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voz Ciudadana. Faltan pocos días para cumplir con nuestro deber cívico de acudir a las urnas y votar para elegir nuevas autoridades. 19 son los candidatos que pugnan por llegar a Palacio de Gobierno y ubicarse en el sillón presidencial. El solcito del verano ya está calentando las campañas electorales y nuestros candidatos vienen recorriendo calles y plazas en búsqueda del tan ansiado baño de popularidad. Nos preguntamos si en ese contexto han hecho un alto a sus actividades para pensar y reflexionar sobre cuál es el candidato ideal que busca el ciudadano. Ese es el tema de hoy. Y para tratar este tema nos acompaña el señor Percy Medina, director del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral y también exsecretario general de Transparencia, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí al canal del Congreso de la República, con quien vamos a tratar a fondo este tema, pero antes lo invito a ver las encuestas sobre este tema para conocer qué es lo que piensa el ciudadano sobre su perfil de candidato ideal. Veamos. Para usted, ¿cuál sería el perfil del candidato ideal? El perfil de candidato ideal, 1, que sea un profesional, 2, que sea humano y 3, que conozca su realidad, que viva con la pobreza. Si no, no hay candidatos para mí, van a ser corruptos todos. Que sea un buen ejemplo y que tenga claro las cosas para que pueda dar algo bueno al país. Que no sea corrupto y que que cumpla su palabra, ¿no? Porque todos ponen promesas y nada. Que no prometa lo que no va a cumplir, que sepa llegar a la gente y que sepa poder invertir en los recursos que tiene Perú, ¿no? Respetar las propuestas que nos presenta, hacerlas cumplir, porque al momento de lanzarse nos presentan unas propuestas, pero a las finales no cumplen. Responsable, que ayude al pueblo y que sea honesto. Bueno, un presidente para que tenga un buen gobierno debe ser sincero, ¿no? Que siembre bien la semilla para que vea su cosecha, porque todos son unas corrupciones. Yo creo que debe ser, para empezar, sincero y ser honesto y decir las cosas como son realmente, no hacernos ver cosas que realmente después no las vayan a cumplir, ¿no? Honesto, responsable y consecuente. Bueno, que sea honesto, que siempre piense en el pueblo y aparte de ello que tenga vocación de servicio. De alguna manera sí debe tener experiencia política, es básico. Principios, hay que ver cómo ha sido la educación, ¿no? del candidato, porque sí importa. Sobre todo creo que una preparación muy buena, que tenga experiencia en el rubro en el que se está metiendo, en ese caso la política. Para mí, que el partido que sea honesto, sincero, franco y nada de demagogia ni mentiras. Honesto, honrado, leal. Tiene de fondo que tiene una capacidad de ser un buen padre de familia, de ser un buen ciudadano, además de ser sensible. Todo eso involucra ser honesto, honrado y leal. Bien, haciendo un resumen de lo que hemos podido ver y escuchar, la gente coincide en que busca un candidato honesto, un candidato transparente. Valora mucho ese tema, principalmente de virtudes y valores. ¿Por qué esta respuesta ciudadana? Bueno, efectivamente, la gente siempre pone por delante el tema de honestidad, el tema de cumplimiento de promesas, el tema de trayectoria, integridad. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? A la hora de elegir un candidato, que estemos seguros de que se trata de una persona con una trayectoria limpia, que no está vinculado con el crimen organizado, con el narcotráfico, con la tala ilegal, la minería ilegal. ¿Un voto más emocional que racional? Es ambas cosas, porque yo creo que la gente quiere sentir confianza, quiere sentir empatía y quiere sentir entonces el orgullo de tener un candidato decente, con principios, con valores, pero también es una cuestión racional, porque si uno pone, ya sea en el Congreso o en la Presidencia de la República, a personas vinculadas con el crimen o que no tienen un antecedente honesto, entonces está dando las arcas públicas y las decisiones públicas y los grandes temas de interés nacional a manos que no son pues las correctas. Entonces cuando la gente dice, quiere una persona con principios, honesta, con trayectoria, en realidad está teniendo una conexión de los dos tipos. Racional, porque necesitamos gente honesta, pero también emocional, porque queremos gente honesta. Básicamente una campaña electoral se caracteriza por este tema, llega a la gente más de manera emocional, porque vemos en las campañas que
¿Es el liderazgo del candidato lo que más llama la atención a la ciudadanía? Ahora, la gente busca gente honesta, gente honrada. Cuando se le preguntan a las personas cuáles son las características de un candidato ideal, siempre aparece el tema de honestidad, de honradez. Y sin embargo, a la hora de votar, no siempre ese es un tema que tenemos en la cabeza. Primero, porque no tenemos información suficiente. Muchas veces creemos que una persona tiene que ser honesta, pero ni siquiera nos preocupamos por saber cuál es el pasado, cuáles son los antecedentes de esta persona, ¿no? ¿Qué ha hecho en su vida? Si ha tenido antes un cargo público, ¿ha habido denuncias de casos de corrupción? Si nunca ha tenido un cargo público, se sabe que es una persona honrada, decente, paga sus impuestos. Ese tipo de preguntas son relevantes y muchas veces no nos las hacemos. Porque si bien es cierto, en abstracto decimos queremos gente honrada, a la hora de votar no nos preocupamos por investigar a cada persona. ¿Y a qué se debe? ¿Falta de interés por parte del ciudadano? Falta de tiempo muchas veces, de motivación, de fuentes a las cuales acceder. Ahora, cada vez hay más información y cada vez la prensa destapa más los casos en los cuales los candidatos están involucrados con cosas, digamos, no muy santas. Entonces yo creo, sí, felizmente, que cada vez tenemos en los procesos electorales más oportunidades para averiguar, investigar. Entonces no hay excusa para un elector para decir, bueno, yo no sabía. ¿Por qué? ¿A qué se debe la falta de motivación? ¿Desinterés por la política? En general, en todo el mundo hay menos interés en seguir el día a día de la política. Tenemos más información disponible con internet y todo lo demás. Pero es un deber ciudadano. Y aún así la gente pues está en su vida cotidiana, ¿no? Siempre es más importante la familia, el hijo, si el hijo tiene problemas, y la pareja, no sé qué, que estar haciendo el seguimiento de la política. Pero por supuesto que si uno quiere tener un voto de calidad, ¿no es cierto?, tiene que informarse sobre cuáles son los antecedentes, características personales de un candidato, averiguar también si tiene un plan de gobierno, si tiene condiciones para gobernar, si tiene un equipo de gobierno. Todas esas cosas son importantes y a veces pues los electores llegamos a la elección muy a la apurada, no nos hemos dado el tiempo de hacer nuestra tarea. Entonces yo creo que un buen mensaje para quienes nos están oyendo es que la democracia se basa en que nosotros votamos por representantes que sean honestos, que sean adecuados, etcétera, para que en nuestro nombre gobiernen. Pero si nosotros no hacemos esa selección de estos representantes de manera adecuada, quienes nos gobiernan van a ser personas inadecuadas, o sea, personas que no están, digamos, a la altura de las responsabilidades que les estamos dando. Entonces la democracia deja de funcionar también, porque la democracia supone que quienes tomamos la decisión somos ciudadanos suficientemente informados y suficientemente responsables como para poner en las responsabilidades públicas a los mejores. Pero no se da el caso, ¿verdad? O sea, hay una responsabilidad que podríamos decir compartida del ciudadano, quizá también de los organismos electorales, porque eso se reflejó en las últimas encuestas que hizo el Jurado Nacional de Elecciones en el 2010. El ciudadano no tiene mayor interés en política, decide su voto una semana antes y algunos hasta en el momento del voto. Entonces, ¿qué se está haciendo para poder modificar esta conducta? Creo que ha habido varios esfuerzos de medios de comunicación, de las autoridades electorales, la idea de que haya un voto. El propio Jurado Nacional de Elecciones tiene un programa que se llama Voto Informado, la OMPE hace capacitaciones, en fin. Yo creo que hay un esfuerzo de muchas entidades porque haya mayor información a disposición de la gente y mejores criterios. Pero ahí también los medios de comunicación, este programa, por ejemplo, son importantes para llamar a la reflexión, que la gente se dé cuenta que votar es muy importante, porque con nuestro voto estamos designando, estamos contratando a unas personas que van a desempeñar una labor pública, ¿no es cierto? En este edificio, el Congreso de la República, vamos a tener a 130 personas responsables de controlar al gobierno, responsables de dar las leyes, de recoger las demandas de la gente y convertirlas en hechos y temas públicos. Entonces, si nosotros no hemos elegido a las personas adecuadas, después nos vamos a quejar y vamos a decir, bueno, a mí nadie me representa, nadie me escucha, nadie piensa en mí, nadie... No. Entonces, pero es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como ciudadanos, el poner ahí gente que sea lo mejor que podamos encontrar, ¿no? Sí, por ejemplo, usted mencionaba el caso del Congreso, ¿no? Se va a renovar el Congreso, sin embargo,
ahora están ya en campaña los que son candidatos al Congreso de la República. Sin embargo, no se conoce, el poblador no conoce ni siquiera las funciones del congresista. Cree que le puede pedir al congresista que le construya una carretera cuando no es función del congresista. Entonces, este es un problema realmente muy delicado que debería buscarse una solución a fondo. Efectivamente, ¿no? Por eso mencionábamos cuál es la labor de las personas que van a trabajar en este mismo edificio del Congreso de la República. Ellos, en primer lugar, van a tener que controlar al gobierno, ¿no es cierto? Porque en la democracia son muy importantes los pesos y contrapesos, es decir, tenemos un gran peso en el presidente de la República, su gabinete de ministros, el gobierno en general, y necesitamos un contrapeso que controle, que vigile, que verifique que no haya un abuso del poder. Eso es el Congreso de la República. Luego, el Congreso da las leyes, es decir, establece aquellas normas en el mayor rango inmediatamente después de la Constitución que deben regir la vida de la gente, ¿no es cierto? Un código penal, un código civil, en fin, todos esos son dados en el Congreso. Y el Congreso los aprueba sobre la base de que representa a la gente y es la voluntad de la gente, pero esas personas que toman esas decisiones tienen que ser personas adecuadas para ello. Es decir, no podemos poner ahí gente que, por ejemplo, viene a representar los intereses de alguien, que a veces ocurre, ¿no? Sí. Entonces, ese es el representante de los intereses mineros, ese es el representante de los intereses de los exportadores, ese es el representante de los intereses de tal sector. No, los representantes del Congreso tienen que ser representantes de la ciudadanía y no de poderes económicos, no de sectores de la economía, no de grupos específicos que lo que buscan es ganar poder individual. Peor todavía cuando estamos hablando de quienes podrían ser representantes del crimen, o sea, por ejemplo, de los mineros ilegales. ¿No es cierto? Financian la campaña de alguien para que llegue al Congreso y desde el Congreso impida que se fiscalice o se combata la minería ilegal o el crimen. Entonces, eso sería terrible. Por eso, ¿qué cosas tienen que hacer los electores frente a eso? Mirar bien, ¿esta persona de dónde viene? ¿Es un político honesto, sí o no? ¿La plata de su campaña de dónde ha venido? ¿Informa sobre lo que ha recibido para hacer campaña, sí o no? ¿Puede estar vinculado con poderes oscuros del narcotráfico, del crimen organizado, en fin? Todas esas son preguntas que si no nos las hacemos, pues nos vamos a equivocar. Y los candidatos también deberían aportar con este tipo de información. Sin duda alguna. Hay una obligación de transparencia que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo y que incluye hoy la obligación de hacer, por ejemplo, una declaración de bienes y rentas, que antes no existía. Por primera vez en una elección vamos a tener declaraciones de bienes y rentas obligatorias que hay que poner en la hoja de vida. Entonces también los electores vamos a poder chequear esta persona, digamos, qué recursos tiene, cómo ha hecho su dinero, si es que lo tiene en cantidad importante, es honesto, no es honesto, tiene la fama de ser una persona transparente, trabajadora, que ha hecho su plata solo, o más bien tiene la fama de que está ahí en algunos anticuchos y que no es pues una persona en la que podamos confiar, ¿no? Ya, pero si el candidato ha publicado todos estos datos y el ciudadano a veces como que está en otra cosa, ahora pues por el tiempo de los colegios está más preocupado en buscarle el colegio a los hijos, ¿cómo incentivar al ciudadano o cómo hacer que reaccione frente a esta situación y que se preocupe por informarse? Bueno, programas como este justamente lo que buscan es subrayar la importancia de este tipo de cosas, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a elegir estamos adquiriendo una responsabilidad muy importante porque las personas que salgan elegidas habrán sido contratadas, su contratación habrá sido decidida por nuestro voto. Entonces no podemos elegir a cualquier persona, no es como si nosotros tuviéramos un pequeño negocio, ¿no? Un pequeño negocito, y queremos contratar a alguien que se haga cargo del negocio. Vamos a elegir a la gente por una sonrisa, porque me entregó un papelito, o peor aún, porque me regaló un kilo de azúcar. A ver, que piensen nuestros amigos televidentes y que nos ayuden a compartir esa reflexión con otros, ¿no? Si uno tuviera, por ejemplo, aunque sea una bodeguita, yo tengo una bodeguita y estoy contratando a alguien que me administre la bodega, porque yo personalmente no puedo, ¿no? ¿A quién contrato? ¿Al que me regala un tarro de leche? ¿Al que me promete el oro y el moro? ¿Al que tiene la mejor sonrisa? ¿O contrato al que tiene experiencia, es honesto, propuestas concretas, tiene una idea de cómo llevar, ¿no es cierto?, la labor que le estamos entregando? ¿A quién contrato? A ver,
Pensemos, es parte de la digamos, responsabilidad ciudadana también. por supuesto, en el caso del presidente de la República y congresistas, nosotros estamos contratando en general los ciudadanos y ciudadanas a personas que en nuestro nombre administren nuestro gran patrimonio, que es el país. Y de eso deben tomar conciencia. Entonces, de eso todos electores y electoras tienen que tomar conciencia para votar de la mejor manera, porque si no, vamos a contratar al sinvergüenza que nos va a desfalcar la bodeguita, ¿no es cierto? Bien, en este bloque ya no hay tiempo para más, lo invito a acompañarme en el siguiente bloque, pero vamos a hacer una pausa y al volver conoceremos qué es lo que opinan nuestros seguidores a través de las redes sociales. La pregunta es, ¿cuál es el perfil del candidato ideal? Con sus respuestas volvemos. Y estamos de regreso y en este bloque vamos a conocer las opiniones de nuestros seguidores a través de las redes sociales. La pregunta de hoy es, ¿cuál es el perfil del candidato ideal? Y las respuestas de nuestros seguidores son las siguientes. Martín André nos dice, el candidato ideal debe ser alguien con ética y moral, que no haya estado involucrado en temas de corrupción. El siguiente comentario sería de Luis Romero Guerra, que nos dice, el candidato ideal sería aquel que tiene un alto compromiso para con los intereses nacionales y que al mismo tiempo los defiende. Se ha comprobado que grandes hombres hicieron historia no por tener estudios o por ser de una buena familia. Y el siguiente comentario es de Silvia Córdoba, nos dice, una persona respetuosa de los derechos humanos, comprometida con el medio ambiente, respetuosa a los pueblos originarios, preparado académicamente y que busque el desarrollo sostenible a través de un enfoque de derechos humanos y con calidad moral. El siguiente comentario es de Rudy Wilmer Chavarría Herrera. Tiene que ser sencillo y además una persona que piense en la seguridad, salud, trabajo para su población y no como la mayoría de los presidentes que solo se dedican a robar. Y nuestro siguiente comentario es de Erlinda Ana Velázquez García, una persona con valores, capacitada para gobernar un país y que ponga prioridad en la educación, combata la corrupción y la delincuencia. Jenny Repuello nos dice que haya realizado obras para el bien de la comunidad a pesar que no haya tenido un cargo político, que esté dispuesto a trabajar por el país y que cumpla lo que promete, ya que por eso fue elegido. Harold Muñoz García nos dice, primero debe ser honesto, amar su patria, tener experiencia y ser un profesional en ciencia política. ¿Qué nos dice Stephanie Joanny Cárdenas Laureano? Una persona capaz de dirigir nuestro Perú con compromiso y responsabilidad, que tenga valores éticos y morales y también promueva el desarrollo de cada uno de los peruanos. Estos han sido entonces los comentarios de nuestros seguidores a través de las redes sociales. Los invitamos a seguir participando, escribiendo a las cuentas que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Estaremos atentos a su participación. Pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Voz Ciudadana. Continuamos con el señor Percy Medina, quien nos acompaña hoy en el programa. Y hemos visto las encuestas en el primer bloque y luego hemos visto cuáles son los comentarios de nuestros seguidores a través de las redes sociales. Definitivamente son públicos distintos. Sin embargo, hay respuestas similares. Por ejemplo, volvemos al tema de la honestidad, un candidato honesto. ¿Qué es lo que está buscando en este caso un ciudadano y por otro lado una persona que tiene quizás otro grado de instrucción, que maneja la computadora, que tiene acceso a internet? ¿Cuál sería el análisis que podríamos hacer de este tipo de ciudadano con respecto a sus decisiones? Bueno, como decíamos en el bloque inicial, en general el pedido de honestidad y trayectoria limpia es algo que une a personas de diferentes sectores económicos, de diferente formación, de diferente grado, digamos, de educación o de experiencia. ¿Por qué? Porque hay una demanda muy fuerte por honestidad e integridad. Y eso no es una novedad
pero se ha ido acrecentando en el último tiempo, ¿no? Entre otras cosas porque hoy día hay más información y la gente sabe que hay muchos casos de corrupción en la política y no quiere que eso se repita. Ahora, lamentablemente, si es que no tomamos los cuidados del caso, pues vamos a volver a ver estos escándalos, y lo que genera eso es desconfianza frente a los políticos, porque una reacción que muchas veces la gente tiene y que hay que evitar es todos son iguales, ¿no? Y entonces, claro, si todos son iguales, mejor voto por el que roba y hace obra en vez de votar por el que roba y no hace obra. Pero entonces lo que hay que subrayar es que sí es posible tener gente que no robe y que haga obra. Pero es decir, gente decente, ¿no es cierto?, que se comprometa con la política por el sentido mismo de la política, que es servir a la gente, tener un país mejor, crecer, que la gente tenga mejores derechos, en fin, ¿no? Quizá ahí también hay una tarea de los propios partidos políticos. Sin duda, muy importante, ¿no? Porque los electores, yo es algo, mucha gente dice, bueno, yo quiero votar por los mejores, pero la lista es cerrada, ¿no? Es como que yo voy a un restaurante y me encuentro con 4 platos. Yo no puedo pedir un plato que no está en la carta, ¿no? Lo mismo ocurre en la elección, ¿no? Los candidatos ya están dados. A mí me gustaría el candidato perfecto, estupendo, o la candidata ideal, ¿no? Pero no me le están planteando. ¿Por qué? Porque los partidos efectivamente son los que tienen el monopolio para presentar candidaturas. Y ese monopolio también es una responsabilidad, porque eso quiere decir que ellos tienen que haber preseleccionado adecuadamente a su gente. Pero ellos conocen este análisis que se ha hecho, este estudio que se ha hecho a nivel nacional, y saben cómo va el ciudadano con respecto a la aceptación de los partidos políticos, ¿no? Y hasta el momento, ya han pasado más de 5 años, ¿ha habido alguna actividad concreta que hayan hecho, alguna decisión concreta para ayudar a cambiar esto? Lamentablemente muchos partidos tienen una posición cortoplacista, digamos, al momento de designar sus listas, y piensan en personas que les van a traer votos, ¿no? ¿A quién pongo aquí que me va a traer votos? En vez de pensar en quién es la persona que mejor puede representar las ideas del partido, quién es la persona que mejor puede recoger lo que la gente quiere, ordenar, organizar las demandas ciudadanas, ejercer una labor, digamos, de representación adecuada. Entonces, si eso se pierde de vista, y entonces estoy pensando solo en ganar la elección, y no estoy pensando en cómo después voy a gobernar o voy a realizar labor legislativa, entonces hay una distorsión de los objetivos, ¿no? Porque priorizo lo inmediato, que es ganar la elección, tener votos, en lugar de priorizar el mediano plazo, que es qué voy a hacer en 5 años que voy a tener representación parlamentaria. ¿Por qué el ciudadano llega a un momento que dice no quiero saber nada de ningún partido político y busco al outsider, una persona distinta, diferente, que no tenga que ver con política, para darle mi confianza? Bueno, eso es por la frustración de lo que han significado los casos de corrupción y de escándalos y demás de los llamados políticos tradicionales. Pero cuidado, que por estar buscando a alguien fuera, digamos, de la profesión de la política, terminemos eligiendo a personas que ni tienen vocación, ni tienen trayectoria, ni integridad, ni nada por el estilo, ¿no? Si uno se va a operar del corazón, ¿qué prefiere? ¿Un médico experimentado que ha hecho varias veces esto, que tiene trayectoria, etcétera? ¿O va a decir, no, yo quiero a alguien nuevo, a ver qué? Entonces de pronto termina operándome un carpintero, termina operándome un ingeniero, un astronauta, ¿no? Entonces también, digamos, el hecho de buscar renovación y otras cosas tiene sus límites, ¿no? Porque yo puedo querer gente nueva, pero en la medida en que también sean personas de oficio, con posibilidades, con trayectoria, con un equipo, etcétera. No se trata pues del salto al vacío, ¿no? Así que está bien la renovación, pero cuidado con quienes renovamos. Está bien que queramos rostros nuevos, pero también tienen que ser personas con integridad, con trayectoria, que sepamos de dónde vienen, ¿no? No hay que cambiar por cambiar, sino hay que cambiar por algo mejor. Sí, hay un tema que un poco me preocupa también como electora, ¿no? Yo tengo un voto, por decir, determinado, pero cuando voy a la cédula no encuentro esa opción en la cédula y tengo que optar por otro, ¿no? ¿A qué responde esto? Finalmente, las encuestas también intervienen en la decisión final que tenga el elector ante una posibilidad que no encuentra como tal. Digamos que las opciones son limitadas, ¿no es cierto? Tenemos 19 candidatos a la presidencia. De repente habría un candidato ideal que no se ha presentado.
Bueno, pero tenemos 19. Entonces lo que nos toca es mirar entre los 19 quién es el que nos da más confianza, es el más serio o la más seria, él o la que ha hecho mejor su tarea de organizar equipos técnicos, de hacer un plan de gobierno, de presentar sus hojas de vida, etcétera. Y sobre la base de eso, decido. ¿Es ¿no? válido votar por el menos malo, que ocurre mucho? Lo ideal es votar por aquel que nos llena completamente Claro. las expectativas, ¿no es cierto? Pero a veces, pues, efectivamente, sobre todo en segunda vuelta, uno tiene que optar entre lo que hay, ¿no? Entonces, Así. imagínense que yo voto por un candidato en la primera vuelta y entonces en la segunda vuelta tengo dos candidaturas que son ajenas, digamos, a mi voto inicial, porque han sido las preferidas por otras personas, aunque yo no haya votado por ninguna de ellas. Bueno, tengo que elegir entre las dos, ¿no? Pero también, por supuesto, está la opción del voto en blanco, si es que considero que ninguno de los dos candidatos me satisface, ¿no? ¿Y el menos malo estaría relacionado con el antivoto? A veces, efectivamente, los franceses que inventaron la segunda vuelta dicen que uno vota en la primera vuelta a favor y en la segunda vuelta en contra, ¿no? Porque, claro, muchas veces en la segunda vuelta los dos, digamos, ninguno de los dos me gusta, pero a este en particular no lo querría ver ni en pintura en la presidencia, entonces voto por el otro o por la otra, ¿no? Entonces, sí, efectivamente eso ocurre, pero es parte, pues, de las reglas del juego. ¿Y el voto nulo? ¿Por qué el ciudadano dice voy a viciar mi voto o voy a voto Bueno, para nadie? Mi voto es para nadie. El llamado voto nulo tiene dos segmentos, digamos, ¿no? El voto de la gente que se equivoca y a la hora de marcar no marcó bien, entonces anula su voto. Y otro es el voto propiamente viciado. Claro, es decir, para viciarlo. no me importa nada y pongo cualquier cosa, escribo algo en la boleta y con eso anulo también mi voto, ¿no? Normalmente no es un porcentaje muy alto, pero siempre existe y es pues una válvula de salida a quienes no les gusta ninguno de los presentados, ¿no? ¿Y a nivel de América Latina también se da en otros países situaciones similares a las que se vive acá en Perú? Sí, en el Perú estamos en un caso bastante extremo de crisis del sistema de partidos, pero lo que se ve en toda América Latina es que la política es cada vez menos sexy, para los más jóvenes sobre todo, que la gente es muy crítica y desconfiada de los políticos y que al mismo tiempo hay riesgos para la política que se multiplican en varios lados, como por ejemplo la posibilidad de influencia del crimen organizado en la política. Vemos en varios países que hay una preocupación acerca de la posibilidad de que el crimen organizado penetre la política y entonces hay esfuerzos para protegerla. Es un buen momento para alertar a los ciudadanos y ciudadanas de que esa es una cosa que hay que evitar. Que entonces está bien que la política no me interese tanto, yo no quiera ser militante, no quiera dedicarle pues mucho tiempo a leerme todos los programas, pero sí por lo menos hay que dedicarle un tiempito a estar seguro de si el candidato o la candidata por el que yo quiero votar es una persona decente, honesta, con trayectoria, con plan, con equipo, con las mínimas condiciones como para que después sea mi presidente o presidenta de la República o sea mi representante en el Congreso, ¿no? ¿Tenemos los candidatos que nos merecemos o no? Esa es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que nosotros, los peruanos y peruanas, nos mereceríamos partidos un poquito más organizados, partidos un poco más democráticos, partidos con más vínculo con la población y a partir de eso también candidatos y candidatas que estén en un contexto un poquito más ordenado de la política, ¿no? Pero bueno, esa es una de las tareas. Y ojalá que para el próximo proceso electoral, o sea, si miramos un poquito más en perspectiva y no solamente este que tenemos por delante, ojalá que para el próximo proceso electoral podamos decir, nuestros partidos han sido más democráticos porque han tenido mejores procesos de elección interna de sus candidatos, tienen más transparencia en su financiamiento, son más organizados, se relacionan mejor con la gente, consultan más a la gente, escojan a los candidatos y candidatas que representan mejor a la ciudadanía, no solamente en Lima, sino en todo el país. Ojalá, en perspectiva, que para dentro de 5 años, si todavía este programa existe y tú lo conduces, puedas Cambien las cosas, decir, bueno, en estos 5 años hemos mejorado, ¿no? Hemos mejorado, se ha hecho reformas legales, que hoy día la legislación es mejor, la gente es más consciente, tenemos mejores partidos. Ojalá es, digamos, una expectativa
muy importante Hay mucho por para hacer. la democracia. Hay mucho por hacer por parte de autoridades, por parte de los organismos electorales, de los propios partidos políticos y también, lo más importante, por parte del propio ciudadano, el interés que debe tener. Exactamente. Y aquí en este Congreso. Lo que se haga en este Congreso en los próximos 5 años es muy importante. Bien, ya no hay tiempo para más. Agradecemos su participación aquí en Voz Ciudadana y conmigo será hasta otra oportunidad.